una densidad viscosa. Entonces las mucinas son glicoproteínas que constituyen el moco. Y estos cilios en las células epiteliales son los que permiten la movilización de este moco, este compuesto líquido que tiene alta densidad, y la función es capturar, ¿no?, todas las partículas tanto de microorganismos o de otra naturaleza. Y el sistema mucociliar es un sistema que se mueve de manera sincrónica, y es altamente regulado, ¿no? Está formado por cilios que están estructurados por microtúbulos en las células, y pues, prácticamente lo que hacen es hacer este movimiento como de látigo que permite mover al moco a lo largo del epitelio respiratorio, ¿no? Hay una enfermedad que a lo mejor ustedes han escuchado, la disinesia ciliar, en la cual este sistema no funciona muy bien. Entonces, en este caso, esos microtúbulos que forman a los cilios no permiten este movimiento de látigo, y el moco no recambia en el epitelio. Estos pacientes tienen alta susceptibilidad a infecciones respiratorias, principalmente por bacterias. Entonces, esta disinesia puede ser temporal, ya sea, por ejemplo, por el consumo de cigarrillo o por diferentes estímulos, o puede ser genético, ¿no?, que sea permanente. Las células respiratorias, aquí podemos ver una microscopía, un corte histológico donde podemos ver a las células epiteliales. En realidad las vías respiratorias forman una capa, eso es un epitelio intestinal, las células epiteliales están cubiertas por moco, que además de la composición de mucinas, que son las glicoproteínas que hacen una alta densidad de líquido, tienen alta concentración de péptidos antimicrobianos. Esos péptidos antimicrobianos que yo les mencioné tienen la función de eliminar microorganismos como tal, como defensinas alfa, defensinas beta, catelicidina. Este concentrado de moco con péptidos antimicrobianos pues permite que la microbiota se mantenga en concentraciones saludables, que los patógenos no invadan de manera indiscriminada y que las células epiteliales estén completamente protegidas, ¿no? Los péptidos antimicrobianos o también los pueden encontrar como AMP, por sus siglas en inglés, antimicrobial peptide. Entonces, estos péptidos antimicrobianos, una de sus funciones principales es incluso hacer poros en los patógenos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un experimento donde se expuso una bacteria que está, en este caso es Klebsiella pneumoniae, una bacteria que puede generar infecciones respiratorias. Se le expuso a diferentes tiempos de un péptido antimicrobiano, que en este caso es anacarina. Entonces vemos como en 173 segundos esta bacteria prácticamente quedó completamente perforada, ¿no? Esos péptidos antimicrobianos tienen esa función, que si están constantemente en el medio, pues van a destruir a los microorganismos que están en ella, ¿no? Además de esta función directa sobre los patógenos, los péptidos antimicrobianos también tienen una función de regulación. Por ejemplo, si un epitelio se producen más péptidos antimicrobianos de los que normalmente hay, esto puede ser una señal de quimiotaxis. Ya quedamos que era la quimiotaxis, pues la quimiotaxis es el movimiento celular. Entonces, yo les dije que hay unas citocinas que inducen quimiotaxis, que son las quimiosinas. ¿Okay? Además de las quimiosinas, las defensinas también pueden inducir quimiotaxis. ¿Por qué? Porque si hay un incremento de esas defensinas, significa que hay una invasión, un patógeno o algo que está induciendo esta producción. La célula epitelial produce más defensinas y esto induce la quimiotaxis de células del sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, también pueden recubrir microorganismos y opsonizarlos, esto lo vamos a ver más adelante, pero los recubren sin no necesariamente destruirlos. Participan en la reparación de heridas, inducen la degranulación de células cebadas, etcétera. Tienen otras funciones que además de ser como tal antimicrobianas, son inmunorreguladoras también, ¿sí? Entonces, a la inmunidad innata técnicamente también la podríamos dividir en celular y humoral, ¿no? Aunque con fines de examen, digamos, les van a preguntar siempre cuál es la respuesta humoral, la van a limitar prácticamente a anticuerpos. Pero si ustedes recuerdan, esta palabra de humoral la acuñó Paul Ehrlich
decía que la respuesta inmunológica estaba en los humores, en la parte líquida, ¿no? Entonces también hay, digamos, respuesta soluble o humoral de la inmunidad innata y respuesta celular. La inmunidad innata, las células de la inmunidad innata incluyen a las células natural killer o asesinos naturales, a los basófilos, a las cebadas, a los eosinófilos, a los macrófagos, a las células dendríticas y a los neutrófilos. ¿Sale? Esas son las células del sistema inmunológico que componen al sistema inmunológico innato. ¿De acuerdo? Ahora, la parte humoral o la parte soluble incluye a la cascada del complemento, que la vamos a ver más adelante, ¿ah? Y algunas otras moléculas. A lo mejor ustedes han escuchado de las proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. Esa es una medida que se cuantifica mucho en el hospital, la proteína C reactiva, ¿no? Y la podemos ver, sí, reactive protein. Esta, en conjunto con otras como pentraxinas, colectinas y ficolinas, son moléculas que sirven como receptores de patrones moleculares. Ahorita vamos a ver esto de los patrones moleculares. De la parte humoral de la inmunidad innata serían el complemento y los receptores de patrones solubles. ¿Sale? Ahorita vamos a complementar estos huecos que no estamos entendiendo por completo. ¿De acuerdo? Vámonos pasito a pasito. Ya solté esa palabra de patrones, pero ¿qué es eso de patrones? Bueno, yo les dije que la respuesta innata puede reconocer con cierta especificidad a los patógenos, ¿no? En realidad lo reconoce por patrones moleculares. Patrones moleculares es una estructura química que se repite en patrones, ¿no? Es como las grecas aztecas, ¿no? Que se repiten en patrones simétricos. Los patógenos tienen esas estructuras químicas que se repiten en forma de patrón. Y como están presentes en patógenos y no están presentes en nuestras células, se conocen como patrones moleculares asociados a patógenos, o por sus siglas en inglés, PAMS, Pathogen Associated Molecular Patterns. Pathogen Associated Molecular Patterns, o patrones moleculares asociados a patógenos. ¿De acuerdo? ¿Aquí me siguen? Ok. ¿Cuáles son los ejemplos de algunos de estos PAMS o patrones moleculares? Bueno, los flagelos de las bacterias tienen esas estructuras altamente especializadas que permiten que el flagelo gire, ¿ah? Y genere esta estructura como de látigo. Una proteína muy importante en los flagelos de las bacterias es la flagelina. ¿Ah? Así se llama, la flagelina. Entonces, los flagelos bacterianos tienen una alta concentración de esta proteína, que es la flagelina. Como los flagelos de nuestras células no tienen flagelina, el sistema innato evolucionó para, en cuanto ve detecta una flagelina en el medio y dice, hay una bacteria con flagelo. ¿Ya vieron? Entonces no necesita reconocer a toda la bacteria, solamente tiene que reconocer una molécula que está presente en este patógeno. En este ejemplo, el PAMP es la flagelina. ¿Sí me queda claro? Ahora, otro ejemplo, los virus tienen sus genomas virales, pero son diferentes a los nuestros. Ajá. Los virus tienen genomas de DNA doble cadena, RNA de cadena sencilla, todo lo que ya van a ver en micro. Hay 7 diferentes tipos de genomas virales, ¿no? Y muchos de esos genomas son diferentes a los nuestros. ¿Ah? Sí, nosotros también tenemos DNA y tenemos RNA, pero cómo se estructuran esas moléculas son diferentes en virus. Por ejemplo, el DNA de nuestras células está en nuestro núcleo, ¿no? Algunos virus en el citoplasma no debe de haber DNA. Entonces es una medida de alarma que el sistema innato puede detectar. Entonces, por ejemplo, el DNA en el citoplasma es una medida de alarma, es un PAMP que permite que el sistema innato prenda las alarmas. ¿Sí queda claro? Estructuras como lectinas, ¿ajá? Las lectinas que están en la pared celular de levadura. ¿Ajá? Estas lectinas ya están también en patrones y no están en nuestras células, pues también son PAMP, ¿no? Ejemplos, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Ajá. Ustedes han escuchado eso del lipopolisacárido o LPS. El lipopolisacárido es una molécula que forma parte estructural de la pared celular de las bacterias gram negativas. Ajá. Y es una molécula que es altamente
detectada, fácilmente detectada por el sistema inmunológico innato. Por eso cuando hay LPS en el medio, luego genera inflamación. Si sus pacientes toman LPS, les va a dar una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, si consumen LPS, les da diarrea. Entonces, una parte de las toxinas en las que se intoxican los pacientes cuando comen, por ejemplo, mariscos sin cocinar. El LPS, el lipopolisacárido, es pared celular de gram negativa que activa la respuesta innata y una de las respuestas inmediatas es inducir diarrea, por ejemplo, para tratar de eliminar ese potencial riesgo, ¿no? El peptidoglicano de las proteínas de las bacterias gram positivas, eso ustedes lo van a ver en micro, pero también es una estructura muy importante en las bacterias gram positivas que les da esa característica de tener una pared muy gruesa. Ácidos lipoteicoicos que están presentes en gram positivas y levaduras, flagelina que hablamos en los flagelos de bacterias, pilina que van a ver en la unidad de bacterias, que es los pilis son unas estructuras muy importantes en bacterias para compartirse información, ¿no? Y así podemos ir y cada vez se detectan más y más TAMs, ¿no? Por ejemplo, oligosacáridos ricos en manosa que son presentes en bacterias y hongos, la N-formilmetionina en bacterias, las islas CpG en bacterias, el RNA de doble cadena, etcétera. ¿Sale? Entonces hay muchos ejemplos. Entonces todos esos patrones moleculares que están en patógenos, pero que no están en nuestras células, son como el sistema inmunológico innato detecta la presencia de patógenos. ¿Sí queda claro? Ahorita regresamos a esto. Bueno. Además, tenemos otras, yo les dije que el sistema innato funcionaba para detectar patógenos, pero tiene otra función también. Tiene la función de activar las alarmas cuando hay una muerte celular no programada. ¿Se acuerdan de los tipos de muerte celular? No lo alcanzamos a Cuando ver. ¿Cómo? Perdón. Ah, que el semestre que deberíamos haberlo visto no lo alcanzamos a ver. ¿No vieron los tipos de muerte celular? No. Ups, bueno. Les muestro tres de los principales. Sería apoptosis, que a lo mejor ustedes han escuchado hablar, autofagia y necrosis, ¿sale? Con que se sepan eso, van a aprender muchos, esto se ocupa en muchos módulos. Y normalmente las células, obviamente, si no son cancerosas, no son inmortales. Porque ustedes recuerdan que una característica de las células cancerosas es que son inmortales. Las células normales de nuestro organismo mueren eventualmente. Cuando llegan a su etapa de vida funcional, se activan los mecanismos de apoptosis. Los vamos a ver ahorita más adelante, o tal vez la próxima clase. Entonces, esta célula ya decidió que ya su tiempo de vida llegó a su fin, se activan los días de muerte apoptótica. Pues, ¿qué hace? Empieza a disminuir su citoplasma y empieza a fragmentarse en estos cachitos que se llaman cuerpos apoptóticos, ¿sale? Pero vean, el contenido del citoplasma nunca sale de la célula, siempre queda como en cachitos, ¿sale? Entonces ya puede llegar el macrófago y se come estos cuerpos apoptóticos. De hecho, es una de las funciones, la remodelación. Esta célula está en un tejido y ese tejido se va a remodelar, entonces muere por apoptosis y llega el macrófago y se come todos esos restos. Y ya. Pero ahí no hubo necesidad de prender ninguna alarma, ¿no? Eso es normal, es fisiológico. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. En la autofagia, aquí tenemos otro mecanismo que es muy similar. La autofagia es nada más es una forma de matar a la célula, pero para reutilizar también las estructuras de esas células para otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente esta célula también llega, se le dan las señales de autofagia y esta célula empieza a autodegradar sus proteínas, a autodegradar su material nucleótido, entonces empieza a formar esas estructuras de autolisosoma, ¿no? Y esa célula muere, pero en realidad, en este caso tampoco hay inflamación, porque pues, es un proceso natural, ¿vale? Aquí vamos bien. Pero ¿qué pasa si esta célula que está normal muere por necrosis? Entonces la muerte por necrosis es cuando hay una interrupción no fisiológica de la continuidad de la membrana, es decir, que la célula revienta. La célula revienta completamente, la membrana se interrumpe, ya pues esto puede ser por muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, un virus que infecta esta célula
Esa célula eventualmente ya no puede contener a esa infección viral y revienta, muere por necrosis. O puede ser a lo mejor trauma, cuando hay un golpe muy fuerte, pues muchas células revientan por necrosis, ¿sale? Puede ser isquemia también, por ejemplo. Las células mueren por necrosis. ¿Sí queda claro? Entonces, en la necrosis, como no es fisiológica, no fue planeada, el contenido de la célula, el contenido citoplasmático, sí se libera al medio extracelular, ¿sale? Entonces, ahí sí hay que prender las alarmas, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico innato tiene estrategias para detectar este contenido citoplasmático. Y estas estrategias son los patrones moleculares asociados a daño. Por sus siglas en inglés, DAMPs. Damage Associated Molecular Patterns. También se conocen como alarminas. Entonces, el sistema inmunológico innato reconoce, por ejemplo, DNA mitocondrial. Si hay un DNA mitocondrial nadando por ahí fuera de las células, pues eso significa que una célula murió, ¿no? Y se le rompió la mitocondria. Entonces es una señal de daño. Por ejemplo, el ATP. El ATP ustedes lo han escuchado en bioquímica, que es el producto del metabolismo para obtener energía, ¿no? El ATP debe de estar dentro de la célula. Cuando está afuera, es una molécula de alarmina, ¿no? Como C, cardiolipina, sí hay muchas moléculas. Básicamente todas las moléculas que deben de estar dentro de la célula, cuando están fuera, son alarminas. Entonces el sistema inmunológico tiene que identificar esas moléculas para decir, ok, las células se están rompiendo por necrosis, están muriendo por necrosis, necesitamos ayuda del sistema inmunológico, llámese neutrófilos para venir a fagocitar, macrófagos para venir a fagocitar, y si es necesario activar linfocitos, pues a lo mejor algunas dendríticas tendrían que estar participando. ¿Sí queda claro? Ejemplos de algunos DAMs en el núcleo, pues si obviamente si hay histonas flotando ahí en el tejido, pues significa que un núcleo se rompió, ¿no? Entonces las histonas son las proteínas que se unen a la cromatina en nuestro DNA. Esos son DAMs. DNA genómico, por supuesto, moléculas que están en el núcleo, como este. Citoplasma, pues ya vimos algunas, como por ejemplo F-actina, que es parte del citoesqueleto, ¿no? Pero tenemos otros ejemplos, el ácido úrico, contenido de la mitocondria, el DNA mitocondrial, factores de transcripción. En el retículo endoplásmico tenemos una proteína que es la calreticulina. Y tenemos varios ejemplos, ¿no? Básicamente esas estructuras siempre están dentro de la célula. Y cuando están fuera, son DAMPs que activan la respuesta innata, ¿vale? ¿Y cómo se detectan los PAMPs y los DAMPs? Si se dan cuenta, los dos nombres tienen algo en común, que ambos son patrones. ¿Sí? Unos son patrones moleculares asociados a patógenos y los otros son patrones moleculares asociados a daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las moléculas del sistema innato que los reconocen son los receptores de reconocimiento de patrones, o PRR, por Pattern Recognition Receptors, o receptores de reconocimiento de patrones. ¿Sale? Pues estos receptores van a reconocer tanto a los PAM como a los DAMs. ¿Sale? Tenemos receptores de reconocimiento de patrones en la membrana, en los endosomas y en el citoplasma. Pero ¿cuál es el objetivo de estos reconocimientos? Ya sea un PAMP o un DAMP, el objetivo va a inducir una señalización, va a activar la transcripción de genes y básicamente, ¿qué va a inducir? La activación de la respuesta inmunológica, inflamación. Esa es la forma en que las células llaman o prenden alarma. Producir citocinas proinflamatorias, que ustedes ya las conocen, por ejemplo, TNF, interleucina 1. Si es una infección viral, pues hay que producir citocinas antivirales. Ajá. Si esa célula ya pasó más allá o hay un riesgo muy fuerte, pues a lo mejor lo más conveniente es matarla por apoptosis. Básicamente la célula prende las señales de peligro cuando detecta un patrón molecular, ya sea asociado a patógeno o asociado a daño. ¿Me siguen? Uno de los receptores que son más importantes y son los que primero se descubrieron fueron los receptores tipo TOL o TLR. Ahorita los vamos a ver más a detalle, pero estos receptores tipo TOL están tanto en la membrana como en el endosoma y reconocen diferentes PAMPs y DAMPs, ¿vale? Por ejemplo, tenemos receptores TOL en la membrana para patógenos que son extracelulares.
De hecho, tienen que estar ahí de manera estratégica, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo tuviera un receptor de patógenos y extracelulares en el citoplasma? Pues no funcionaría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué patógenos están siempre afuera de la célula, que no entran a la célula? Pues, por ejemplo, bacterias gram positivas respiratorias, esas no entran a nuestras células, están en la mucosa, ¿no? Como el streptococcus, por ejemplo, bacterias gram negativas, como salmonella, ¿no? Hongos, por ejemplo, otra familia de receptores de reconocimiento de patrones son las lectinas tipo C. Las lectinas tipo C o receptores de lectinas tipo C o CLR por C-like lectin receptors reconocen a hongos, principalmente hongos filamentosos. En el endosoma tenemos TLR que reconocen virus, porque normalmente ustedes van a ver cuando lleguen a la unidad de virus, que algunos virus entran por endocitosis mediada por receptores. Entonces aquí hay virus. O sea, hay un mecanismo de reconocimiento que son los TLR endosomales. Ajá. Pero algunos virus también atraviesan y se meten al citoplasma. Para eso tenemos también receptores de reconocimiento de patrones de virus que son citoplasmáticos, que son las helicasas tipo RIG o los receptores tipo RIG, RLR. No se preocupen si pierden algún nombre, no apunten desesperadamente, nada más es una diapositiva general para el concepto. ¿Por qué? Porque algunos virus replican en el citoplasma, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener un sistema para identificar, ¿vale? Ustedes me dirán los patógenos extracelulares, ya cubrimos o parásitos intracelulares obligados. ¿Qué nos falta? Pues las bacterias intracelulares, ¿no? Tenemos bacterias que pueden infectar o meterse a las células. Para ellos también tenemos receptores intracelulares que son los receptores NOT y los receptores tipo NOT. Todos estos receptores tienen como objetivo activar en esta célula las señales de peligro. Ajá. ¿Esta célula quién es? Cualquier célula. Puede ser una célula de un enterocito, puede ser una célula del epitelio respiratorio, puede ser un hepatocito. ¿Por qué? Porque yo les dije que todas las células tienen inmunidad innata. Y más específicamente, todas las células tienen receptores de reconocimiento de patrones. Todas. Porque ¿qué pasa que un enterocito se topa con el virus? Pues no va a esperar a que la dendrítica lo vea, ¿no? El enterocito va a decir, aquí hay un virus, vengan y acá traten de contener. ¿Sí queda claro? De la inmunidad adaptativa, todas las células tienen por lo menos algún receptor de reconocimiento de patrones que le dan la herramienta de poder reconocer ya sea daños, células que reventaron por necrosis, o patógenos por patrones reconocibles, por PAMS o por PAMS, ¿vale? ¿Sí me siguen? Sí. TLR, bueno, tenemos 10 TLRs que se han descrito a la fecha. Por eso les pongo primero la diapositiva anterior porque es la más sencillita, así como que muy caricaturesca, ¿no? Así funcionan los TLR. Si se hubiera puesto esto, a lo mejor hubieran entrado en shock. Pues los TLR normalmente funcionan como dímeros. Por ejemplo, tenemos el dímero TLR1, TLR2. TLR1, TLR2, aquí lo podemos ver. Es uno de los TLRs en la membrana citoplasmática y reconoce lipopéptidos bacterianos. El TLR2 solito reconoce todos estos PAMS, vean. Algunos sí son de bacterias, pero por ejemplo el zimosán de hongos lo reconoce el TLR2. Envolturas de virus. Entonces vean, este TLR2 puede reconocer tanto bacterias como hongos, como protozoarios y virus. El TLR2 solito. Entonces es muy multifacético. El TLR3, por ejemplo, reconoce RNA de virus. Reconoce RNA tanto en doble cadena como en una estructura sintética, no se preocupen. El TLR4, que creo que por ahí se los preguntan en el examen. El TLR4 reconoce el lipopolisacárido que hablamos, el LPS. Aquí lo podemos ver. TLR4 reconoce el LPS. Y también algunos otros virus, ¿no? Envueltos, protozoarios, etcétera. Incluso aquí el TLR4 reconoce este DAMP, que es el que está en el núcleo, la High Mobility Group Beta 1, es la que vimos hace rato. Entonces los TLR
pueden reconocer tanto DAM como PAM, ¿sale? El R9 reconoce el DNA mitocondrial, pero también reconoce DNA bacteriano, de protozoarios y virus. Entonces vean cómo puede reconocer misma molécula, tanto un DAM como un PAM, ¿sale? Y ustedes me dicen, bueno, ¿y eso qué no? Cualquiera que sea la activación de estos virus, vean cómo estos TLR convergen en múltiples vías de señalización. No nos vamos a meter a la señalización como tal, ¿no? Pero básicamente lo que estos virus, estos receptores de patrones, estos receptores de patrones que son los TLR, activan vías de señalización comunes, como son las de IRF, NF-κB, que a lo mejor han escuchado en otros módulos, y AP1, básicamente. Estos factores de transcripción van a activar la transcripción de genes de quién? De citocinas proinflamatorias, ¿como cuál? Ustedes ya se la saben. Interleucina 1 beta, TNF-alfa y algunas otras como interleucina 6, 8 y 18. Si esto es virus, vean, se va a activar la producción de interferones. Ustedes se acuerdan que los interferones se llaman así porque son citocinas que interfieren con la replicación viral. Entonces vean, básicamente, ¿qué está pasando? Estos TLR reconocen algún patrón de algún patógeno o de algún DAMP, activan la inflamación y dicen, sistema inmune, algo está pasando, o defendámonos con lo que podamos de estos virus y a la vez llamamos al sistema inmunológico, ¿vale? ¿Tiene alguna duda? Ok, pero estos TLR están en la membrana o en el endosoma. ¿Qué pasa si el patógeno ya se escapó al citoplasma? Si se escapó al citoplasma, bueno, si es un virus, tengo a estos receptores, que son los receptores tipo RIG1. ¿Por qué se llaman? Bueno, a lo mejor valdría la pena decirles por qué se llaman receptores tipo TOL. Se llaman tipo TOL porque cuando se descubrieron, se observó que tenían una estructura muy similar a una proteína que ya se había descrito antes en mosca drosófila. Y cuando se descubrió, le pusieron TOL a la proteína. Entonces, estos receptores que descubrimos en humanos se parecen a la proteína TOL de la drosófila. Entonces vamos a ponerle receptores tipo TOL. O sea, no tienen ninguna justificación funcional, pero se les queda, ¿no? Son los TLR. Y algo similar pasó con los receptores tipo RIG1. ¿Por qué? Porque primero se descubrió RIG1, que es una helicasa inducida por ácido retinoico 1, que no tiene nada que ver con su función, pero los que la descubrieron así. Le pusieron RIG1 y después descubrieron que hay otras dos, como se parecen a RIG1, le pusieron tipo RIG1. Entonces son las reglas de los bioquímicos que no tienen nada que ver con su función. Pero ¿quiénes son estos receptores? Bueno, estos receptores tipo RIG1, que también son receptores de patrones moleculares, están en el citoplasma, ¿sale? Tenemos a dos principales, que son MDA5 y RIG1, como tal. Si el patógeno ya salió al citoplasma, estas moléculas básicamente lo que reconocen son RNA, principalmente RNA viral. Porque como ustedes saben, o van a ver en micro, prácticamente todos los virus de RNA replican en el citoplasma, con excepción de influenza, pero bueno, eso lo van a ver. Esperemos que lo vean en micro, si no, pues ya los veré ahí en genómica viral en el intersemestre. Entonces, estos RNA virales se detectan por estos receptores tipo RIG, y cuando se activan estos receptores en el citoplasma, se van a asociar a la mitocondria, a esta proteína que se llama MAS, y activan. Ustedes no conocen a estas P50, P65, pero yo les digo cómo se llama. Este factor de transcripción se llama NF-κB. ¿Se acuerdan quién activaba NF-κB? También los CLR. Vean que es lo mismo. Activan las mismas vías, tanto IRF, NF-κB, y en este caso no activan AP1, pero bueno. ¿Y cuál es la función de que se haya detectado el RNA viral y activa esta vía de señalización? La producción principalmente de citocinas antivirales, que son los interferones. ¿Sí? Entonces, en este caso, como este RNA es viral, pues lo que se tiene que producir es una respuesta antiviral. ¿Y cuál es la respuesta antiviral de la inmunidad innata? Los interferones, porque interfieren con la replicación viral. ¿Sí queda claro?
Entonces ya tenemos cubierto patógenos extracelulares por los TLR, patógenos en el endosoma por los TLR, virus en el citoplasma por los receptores tipo RIG1, ¿sale? Esto me lo voy a saltar, que es más genético. Y nos faltan, pues, las bacterias intracelulares, ¿no? Las que se escapan del endosoma ya están en el citoplasma. Aquí les muestro a dos tipos de receptores que participan en ello. Uno son los receptores NOD, y son los primeros que se describieron con esta función. Estos receptores NOD están en el citoplasma. Ven, aquí tenemos el ejemplo de NOD1 y NOD2. Estamos aquí en el citoplasma, ¿sabes? NOD1 y NOD2 detectan peptidoglicano de proteínas gram negativa y peptidoglicano de gram positiva, respectivamente. ¿Qué pasa? Eso si detectan estas moléculas en el citoplasma, significa que las bacterias alcanzaron este citoplasma, se metieron a la célula. ¿Y qué vías van a activar? NF-κB. Aquí hay otra que es la MAPsinasa, pero bueno, básicamente, ¿qué va a inducir la producción de citocinas preinflamatorias? Vean que toda la consecuencia de la activación de la respuesta innata es la producción de citocinas preinflamatorias en caso de que sea una bacteria, hongo o parásito. Y si es un virus, es la producción de citocinas preinflamatorias y citocinas antivirales. ¿Sale? Esos son los receptores NOD. Ahora, después de que se descubrieron los receptores NOD, se descubrieron otros que se parecían mucho, pero como ya se habían descubierto los receptores NOD, le pusieron NLR por las siglas en inglés, NOD-like receptors, o receptores tipo NOD. Vean que hay un patrón aquí, cómo nombrar las moléculas. Pero bueno, ¿cuál es el chiste de estas NOD-like receptors? Estos NOD-like receptors reconocen muchos diferentes PAMs, DAMs e incluso bacterianos y virales. Tenemos varios, ¿no? Tenemos estos, por ejemplo, el NLRP1, P3, NLRP4, nombres que ni yo me he aprendido, ni se preocupen. Pero estos receptores tipo NOD tienen la característica de que si detectan ya sea un PAMP, un DAMP, ya sea de virus, bacterias, de célula, lo que sea, que esté en el citoplasma, forman esta estructura como de reiletito. Esta estructura de reilete se llama el inflamosoma. ¿Por qué creen que se llama inflamosoma? Porque induce la activación y la producción de una de las citocinas más importantes de la inflamación, que es la interleucina 1 beta, que ustedes ya la conocen. ¿Por qué se llama inflamosoma? Pues ustedes me pueden decir, oiga, pues tanto TLR como receptores tipo RIG, como NOD, todos producen interleucina 1 beta, ¿no? Es lo que les he venido diciendo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre los NOD-like receptors y los demás? Es que vean, en realidad yo no les he contado toda la historia. Cuando se produce la interleucina 1 beta, vamos a ver, una donde se vea mejor, aquí. Vean, aquí tenemos el ejemplo de los NOD-like receptors, ¿no? Se activó cualquiera, ustedes ni se fijen por la vía de señalización. Se activa el gen de interleucina 1 beta, se transcribe el RNA mensajero, ¿estamos de acuerdo? Entonces ese RNA mensajero se tiene que ir al ribosoma para que se traduzca la proteína, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo no les he dicho que la interleucina 1 beta, en realidad, cuando se transcribe su gen y se traduce la proteína, se traduce en una forma que se llama pro-interleucina 1 beta, una forma inactiva. Pero esa forma inactiva solamente la puede activar el inflamosoma. Entonces, imagínense, si nosotros esperamos a que se active el gen, se transcriba y se vaya a traducir, y ya después se active la interleucina, pues ya pasó bastante tiempo. Pero ¿qué pasa si yo activo el inflamosoma y rápidamente activo a la pro-interleucina 1 beta que ya estaba en la célula? Ya estaba allí en forma inactiva. Simplemente doy este último pasito, inmediatamente yo activo la inflamación. La diferencia entre TLR, TRLR, NOD y NLR es que los receptores tipo NOD pueden producir citocinas proinflamatorias mucho más rápido por la formación del inflamosoma, básicamente. ¿Sí queda claro? Ya después de algunas horas, pues ya los demás mecanismos también producirán interleucina 1 beta, pero los primeros son los no receptores.
Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Ya vi que todos estos, independientemente de que hayan identificado un DAMP, un PAMP, van a producir citocinas preinflamatorias. Bueno, ya vimos cuáles son las funciones de esas citocinas preinflamatorias, ¿no? Por ejemplo, en el hipotálamo inducen el incremento en la temperatura corporal. Si un TLR detectó una bacteria y produjo esa célula interleucina 1 beta, va a empezar a haber fiebre. Si esa bacteria no se elimina, la fiebre va a seguir permaneciendo, porque hay PAMs de bacterias que son reconocidas por estos receptores de patrón. ¿Sí queda claro? Ahora, ustedes tal vez hayan escuchado, hayan observado, incluso hayan experimentado que cuando hay una infección bacteriana, la fiebre es constante, ¿no? Como que siempre, e incluso puede incrementarse conforme va evolucionando el cuadro. Pero cuando tienen una infección viral, por ejemplo, un catarro común, muchas veces ni siquiera hay fiebre, ¿no? O la fiebre es intermitente. ¿Sí o no? Entonces, esto es porque en realidad con las bacterias, muchas de los patrones moleculares que son reconocidos inducen la producción de estas citocinas que incrementan la temperatura corporal. Pero para el caso de los virus, se tiene que producir, además de estas citocinas, interferones de tipo 1. En realidad, la activación de los receptores de patrones virales produce principalmente la producción de interferones, mientras que con las bacterias sí hay muchísimo más citocinas proinflamatorias que inducen la temperatura corporal. Aunque esto puede variar, ¿no? Por ejemplo, ahora con SARS-CoV-2 y la COVID-19, pues la fiebre sí es más exacerbada. Esto puede ser probablemente porque en realidad hay más daño celular. En realidad la interleucina 1 beta no se está produciendo tanto por el virus, sino por los DAMPs de las células que están muriendo por la infección viral, ¿no? Eso podría ser una explicación. Bueno. Además, estas citocinas, además de inducir la fiebre, pueden inducir el reclutamiento de neutrófilos para que fagociten el potencial patógeno que esté por ahí, la movilización de proteínas y energía para incrementar la temperatura corporal, la migración de células dendríticas al tejido linfoide secundario, la producción de proteínas de fase aguda, que ustedes van a ver en el hospital, que es una medida muy común, ¿no? Así de, miren, las proteínas de fase aguda, por ejemplo, la proteína C reactiva. Es una medida, si su paciente tiene proteína C reactiva en el suero, significa que algún receptor de patrón reconoció un patógeno, se tradujo y se transcribió y se liberó citocina proinflamatoria, y que esa citocina proinflamatoria fue al hígado para inducir la producción de estas proteínas C reactivas. Si ustedes están midiendo la consecuencia de la activación de la respuesta innata. ¿Sí queda claro? Entonces la inflamación, vamos a ver inflamación, esta la voy a guardar para la clase de inflamación, que ya vimos un poquito, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Lo que sí vamos a tocar ahorita son las citocinas antivirales. ¿Por qué se llaman antivirales? Bueno, ¿hasta aquí me siguen? ¿Hay alguna duda? ¿Comentarios? ¿En serio sí me siguen? Sí. Seguros. Bueno, esperemos que sí. Pues vean que, aunque sí hay mucha información que a lo mejor ustedes están entrando en pánico, que no se lo han memorizado, no se preocupen, vamos a irla repitiendo. Lo que quiero que entiendan es más o menos cómo va la historia de cómo se detectan los patógenos. Producción de inflamatorias y la producción de interferones. En particular tenemos, tengo la diapositiva. Bueno, los interferones, tenemos tres familias de interferones principalmente, los interferones de tipo 1, 2 y 3. Fácil, ¿no? Los interferones de tipo 1 son los principales antivirales. Todas las células del organismo, todas, con excepción de los eritrocitos, todas pueden producir interferones de tipo 1. Los queratinocitos, los fibroblastos, los hepatocitos. No necesariamente tienes que ser una célula del sistema inmunológico para producir interferones de tipo 1. ¿Por qué? Piénsenlo que
Todas las células del organismo tienen que tener esa capacidad básica de defenderse contra los virus, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se producen estos interferones de tipo 1. Aquí estamos viendo un epitelio, ¿no? Genérico, llamémosle epitelio respiratorio. Esta célula epitelial está siendo infectada por este virus, ¿de acuerdo? Este virus entra al endosoma, se libera el material genético, ¿y quién lo va a reconocer? Porque está en el citoplasma y reconoce material genético viral, las helicasas tipo RIG, ¿no? Las RLR, las que vimos acá. ¿Sale? Estas. ¿Sale? Se reconoce al RNA viral, se activan principalmente los IRF, como no es importante que se acuerden los factores de transcripción, solo lo decía para que vean que prácticamente todos los PRR, todos los receptores de patrones, activan más o menos las mismas vías. Se activa el gen que codifica para los interferones de tipo 1. ¿Ah? Dentro de los interferones de tipo 1 tenemos a los interferones alfa, que son 14, y al interferón beta, principalmente. Tenemos algunos otros, pero estos son los más importantes. Se transcribe el gen de interferón de tipo 1, se traduce en el retículo endoplásmico y se libera, ¿no? De esta célula infectada empieza a producir interferón beta. Se libera. Este interferón beta es reconocido tanto por la misma célula, es decir, de forma autocrina, como por las células vecinas, parácrinas. Cuando hay interferón en el medio, se reconoce a través de su receptor, y esto induce otra vía de señalización que no se tienen que aprender, no se preocupen, ni siquiera vamos a perder tiempo explicándola. Pero cuando una célula detecta que hay interferón en su medio, significa que alguna de sus vecinas, o incluso ella misma, está siendo infectada con un virus, ¿no? Porque ya se produjo interferón de tipo 1, en particular alfa o beta. Se detecta ese interferón y se prenden estos genes que se conocen como ISG, por sus siglas en inglés, Interferon Stimulated Gene, o genes estimulados por interferón. ¿Sale? ¿Aquí me siguen? Muy bien. Bueno, esta es una revisión un poco viejita, tal vez hace un par de años, pero los interferones de tipo 1 prenden estos ISG. ¿Cuántos ISGs hay? Esto de hecho está muy viejita. Dice que se prenden 3.185. Ahora este número ya llegó a 7.000. Es decir, si ustedes ponen interferón en una célula, se prenden miles y miles de genes estimulados por interferón. Muchos de ellos todavía no sabemos cuál es su mecanismo. Pero bueno, aquí les muestro la función de algunos de los que sí sabemos, ¿no? Entonces aquí vemos a una célula que ya se le aventó interferón, ¿no? Esta ya detectó al interferón, activó a sus 7.000 genes de respuesta a interferón y los tradujo, ¿no? Y en esta célula, cada estrellita roja es un gen estimulado por interferón. ¿Sí? Uno de esos 7.000. ¿De acuerdo? Entonces vean, en este caso, este virus que se encuentra con este producto del gen del ISG que se llama CH25H, no se lo tienen que aprender por supuesto, pero este ISG en particular tiene la función de inhibir la fusión de virus. Entonces ya es una herramienta antiviral, ¿no? Ahora, estos dos que son el IFITIM y las GTPase-MX también son ISGs, pero su función es impedir que este virus salga del endosoma, que se quede ahí atrapado en el endosoma, ¿no? Todas estas, que son la MOB10, RNA-L, todas estas tienen la función de destruir el RNA viral. La proteína PKR, que es un ISG, esta proteína inhibe la traducción proteica. ¿Por qué la inhibe? Porque el virus tiene que ocupar los ribosomas celulares para traducir sus proteínas. Entonces, si la célula cierra los ribosomas, ya no se producen proteínas de ahora en adelante, el virus no puede expresar sus proteínas. Entonces eso va a interferir con la replicación viral. Y así podemos ver varios ejemplos en todos los pasos del ciclo replicativo. Entonces básicamente lo que los interferones de tipo 1 están dándole a la célula son múltiples herramientas para defenderse de virus. ¿Sí queda claro? Entonces esas células están combatiendo al virus desde el ciclo replicativo en múltiples niveles. Es una respuesta muy, muy buena. Los interferones de tipo 3, que son
Los interferones de tipo 1 y los interferones de tipo 3 son los interferones antivirales de la respuesta inmunológica innata, ¿vale? Los tipo 2 los vamos a retomar más adelante, pero de la inmunidad innata tenemos al 1 y al 3. Entonces, en el tipo 1 tenemos a los interferones alfa, que yo les dije que había 14, y al interferón beta. Tenemos algunos otros, pero estos son los más importantes. En los interferones de tipo 3 tenemos básicamente a los que se les conoce como interferones lambda. Son 4. ¿Vale? Tipo 1, tipo 3. Básicamente tienen más o menos la misma función. Se producen en respuesta de infecciones virales e inducen genes estimulados por interferón que limitan el ciclo replicativo. La diferencia entre 1 y 3 es que básicamente los interferones de tipo 3 tienen más funciones en las mucosas. Yo les dije que todas las células del organismo tienen la capacidad de producir interferones de tipo 1. ¿Aquí vamos bien? Pero las células de las mucosas, del epitelio de las mucosas, tienen mayor capacidad de producir interferones tipo 3. Por ejemplo, las de la mucosa intestinal, la mucosa respiratoria, y funciona principalmente incrementando la respuesta de las barreras anatómicas, y son menos inflamatorios. Bueno, pero principalmente la diferencia que ustedes pueden imaginarse es en un intestino infectado por virus, digamos, ustedes van a tener interferones de tipo 1 e interferones de tipo 3. ¿no? Pero, por ejemplo, en la un paciente con hepatitis A, estamos en el hígado, ahí vamos a tener principalmente interferones del tipo 1. ¿Sí queda claro? Virus sistémicos, ¿no? Por ejemplo, dengue. Dengue es un virus sistémico que puede estar en la circulación sanguínea. Un paciente con dengue principalmente va a tener interferones de tipo 1. ¿Sí queda claro la diferencia? Muy bien. Incluso ya hay algunos interferones que se ocupan en la clínica. Como son tan buenos y activan las vías antivirales, pues obviamente se han usado para el uso como terapia antiviral, como por ejemplo infecciones con virus persistentes o latentes, como lo son hepatitis B, hepatitis C, principalmente, ¿no? Los pacientes con hepatitis muchas veces utilizan diferentes interferones de tipo 1 y tipo 3, como son el alfa-2A pegilado, alfa-2B pegilado, pero además estos interferones se ha observado que también se pueden utilizar en algunos procesos tumorales, como leucemias, melanomas, sarcoma de Kaposi. Esto lo vamos a ver cuando veamos inmunidad del cáncer. ¿Por qué es que usamos esta situación antiviral en procesos tumorales? Pero ha demostrado ser una terapia efectiva. Pero ahorita nada más veamos a los interferones de tipo 1 y 3 como antivirales, aunque también se pueden utilizar en terapia en el cáncer. Pero vamos a ver al final del curso, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Están en un estado de shock por tanta información o qué pasa? Esperemos que no, pero bueno. Ok, no se preocupen, vamos a ir poco a poco construyendo toda la historia completa. Entonces, eso es con respecto a las citocinas y a los receptores de patrones. Además de ellos, tenemos otro componente de la inmunidad innata, que son las células. En los tejidos, todos los tejidos del organismo tienen células cebadas, macrófagos y dendríticas, todos. Además, en la circulación tenemos neutrófilos, células asesinas naturales, basófilos y eosinófilos. ¿Vale? Aquí les muestro sus caricaturas y sus fotos correspondientes. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas células. Todas estas son células del sistema inmunológico innato. ¿De acuerdo? Muy bien. Los macrófagos, también tenemos toda una clase de fagocitosis, donde retomamos a nuestro héroe Elimechnikov. Pero básicamente los macrófagos, su función es fagocitar
principalmente patógenos. Detectan a patógenos, tienen muchos PRR que, por ejemplo, ¿se acuerdan del TLR4 que reconoce el lipopolisacárido? Bueno, lo tienen ahí en su membrana. Si ven una bacteria con lipopolisacárido, eso activa la fagocitosis, se comen esa bacteria y la destruyen, entonces ya no necesitan hacer nada más, ¿no? Además de esto, además de su función como un fagocitos, tienen una alta capacidad de producir citocinas proinflamatorias, es decir, si hay aquí bacterias que como, pero además produzco citocinas proinflamatorias por si hay más bacterias, vengan a ayudarme. Otros macrófagos, neutrófilos y otros que me pueden ayudar, ¿sale? Y además el macrófago es célula presentadora de antígenos. Eso también lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, algunas de las funciones de macrófagos, por supuesto, es la destrucción de patógenos fagocitados. Otra función es inducir inflamación, como produciendo citocinas proinflamatorias, ¿de acuerdo? Y vimos otra de las funciones, que es la reestructuración tisular o la remodelación tisular. ¿Por qué? Porque los macrófagos son los que se comen los cuerpos apoptóticos. ¿Se acuerdan de los cuerpos apoptóticos? Son los que se generan por la apoptosis y la muerte celular programada. Son tres funciones muy importantes, ¿no? Destrucción de patógenos, inflamación, es decir, la producción de citocinas proinflamatorias y la reestructuración tisular. Entonces, no me voy a meter en estos mecanismos de destrucción porque tenemos toda una clase para ellos, ¿vale? No se preocupen. Pero básicamente es destrucción de microorganismos y vamos a ver cómo lo hacen las siguientes clases. Yo les dije que los macrófagos en realidad son monocitos que ya dejaron su vida de gitanos. Eran monocitos que estaban en la circulación sanguínea, salieron de la circulación sanguínea y decidieron habitar un tejido en particular. Cuando deciden ya volverse residentes de un tejido, cambian su morfología y se vuelven macrófagos, ¿no? Por ejemplo, los monocitos que deciden vivir en el hígado se vuelven macrófagos de hígado, y a lo mejor ustedes los han escuchado como células de Koffler. Las células de Koffler son macrófagos hepáticos, ¿sale? Otro ejemplo de un macrófago famoso son los osteoclastos, por ejemplo. Son los macrófagos que decidieron vivir en el hueso y participan en la remodelación ósea como tal. Tenemos, por ejemplo, macrófagos intestinales, macrófagos en el vaso, que es lo que vimos, que estos macrófagos del vaso se comen todos esos eritrocitos defectuosos, ¿no? Son los macrófagos esplénicos. ¿Ah? Ya así porque en inglés el vaso se llama spleen, ¿no? Los macrófagos esplénicos son los que están ahí comiendo eritrocitos. En el cerebro, en el sistema nervioso central, los macrófagos que habitan en el sistema nervioso central se llaman microglia. Están ahí para fagocitar, ya sea cuerpos apoptóticos o potenciales patógenos, ¿no? Los macrófagos alveolares, que tan famosos han sido ahora con la COVID-19 y SARS-CoV-2, viven en el pulmón. Anteriormente se conocían como neumocitos tipo 3, ahora solamente se llaman como macrófagos alveolares. Tenemos macrófagos en los ganglios, ¿no? Los ganglios linfáticos son los macrófagos subcapsulares, sinusoidales o medulares. Macrófagos ahí, como tal, que presentan antígenos. Macrófagos en la médula ósea. Macrófagos en el ojo. Entonces, en todos los tejidos tenemos macrófagos. Están ahí por si acaso se necesitan. ¿Para qué? Para la destrucción de microorganismos, para activar la respuesta inmunológica inflamatoria o para reestructurar el tejido o remodelar el tejido como tal. ¿De acuerdo? Hay algunos pacientes que tienen deficiencia en los macrófagos. Yo creo que la vamos a tomar, esto lo vamos a ver más adelante en la clase de fagocitosis, pero cuando los macrófagos no funcionan, sí se pueden encontrar pacientes bastante severos, con alteraciones severas. Esto lo vamos a ver en fagocitosis como tal. Sí, esto todo es fagocitosis. Bueno, otra célula fagocítica muy importante son los neutrófilos. Los neutrófilos son células que están en la circulación sanguínea y cuando hay un patógeno en el tejido son reclutados a los tejidos para fagocitar. Su principal función
Se llaman también leucocitos neutrofílicos polimorfonucleares porque tienen esta estructura de que el núcleo es polimórfico, ¿de acuerdo? Simplemente por morfología histológica se llaman así. Viven en la circulación sanguínea, de hecho son las células del sistema inmunológico en circulación sanguínea más abundantes. Hay un montón de neutrófilos en la circulación sanguínea. Están en la circulación sanguínea y si detectan que hay en algún tejido una inflamación, luego van para tratar de ayudar. Y son la principal defensa contra bacterias. ¿Por qué? Porque son altamente fagocíticas. ¿Ven? Aquí podemos ver un video donde este neutrófilo es capaz de detectar esta bacteria. Ven, aquí tenemos eritrocitos. Este es el neutrófilo. Aquí tenemos a las bacterias. A lo mejor ya han visto este video algunos de ustedes. Entonces, la bacteria induce quimioatrayentes, es decir, el neutrófilo está detectando a través de sus patrones moleculares que hay una bacteria ahí. Entonces, el neutrófilo se acerca a la bacteria y después lo fagocita y lo destruye porque en el citoplasma tiene gránulos preformados que facilitan la destrucción de este material fagocitado. Entonces, estos neutrófilos son altamente eficientes fagocitando bacterias. Entonces, son muy importantes. Entonces, si ustedes tienen, digamos, una biopsia de un paciente que tiene una infección bacteriana, van a ver un montón de neutrófilos. O, por ejemplo, algunos de ustedes, no sé si lo han experimentado o lo han visto, cuando hay una lesión infectada en la piel, ¿qué es lo que ven? Pus, ¿no? Esa pus es pegajosita, incluso puede tener diferentes colores. Pues esa pus son neutrófilos que murieron por ustedes o por esas personas que tenían esa herida para tratar de contener las infecciones. ¿Cómo? Bueno, son muy buenos fagocitando bacterias, pero ¿qué pasa si las bacterias son más de las que pueden contener estos neutrófilos? Bueno, los neutrófilos dicen, ok, no puedo comerme a todas las bacterias, ¿qué voy a hacer? Voy a explotar y voy a liberar mi material genético como una red. Voy a aventar como una red de pescador para tratar de atrapar la mayor cantidad de bacterias posible en lo que llega a la caballería, ¿no? Esta muerte para hacer estas redes extracelulares de neutrófilos, o NETs, por sus siglas en inglés, Neutrophil Extracellular Traps, o redes extracelulares neutrofílicas, las hacen los neutrófilos liberan su contenido nuclear, porque el DNA, si ustedes han visto videos o han tenido contacto con DNA, el DNA es pegajoso, es como moco. Entonces los neutrófilos lo saben, liberan ese DNA y funciona este DNA como trampas. ¿Ven? Aquí podemos ver estas trampas extracelulares agarrando bacterias, levaduras, hongos. Entonces esas trampas extracelulares son muy eficientes, limitando la invasión de algunos patógenos. ¿Vale? Ya vimos aquí una función muy importante de los neutrófilos. Yo creo que aquí le paramos para continuar la siguiente clase con el resto de la